Tratar de buscar la objetividad en un análisis de una obra artística es, por decirlo de una manera, algo menos que imposible, a menos que te limites en ciertos aspectos. Y bueno, de antemano les digo que hablar de manera objetiva va a ser imposible porque me gusta mucho esta película, pero que no se diga que no lo intenté. Así que yo soy un incorpóreo y hoy hablaremos de Kubo and the Two Strings, o Kubo y las dos cuerdas. Si han de parpadear, háganlo ahora. Este filme animado, ópera prima de Travis Knight, trata sobre un niño llamado Kubo que cautiva a los habitantes de su pueblo con su magia, con un don de contar historias a través del origami, cuando accidentalmente invoca a un espíritu maligno que busca venganza. Kubo se ve forzado a salir de una expedición para develar el misterio de su padre samurái caído y su mística colección de armas, además de descubrir sus propios poderes mágicos. Entonces vamos de menos a más. Es la historia más básica del libro. El héroe tiene que salvar el día afrontando diversos desafíos que pondrán a prueba sus habilidades físicas, mentales y su propia moralidad y creencias. Es lo clásico de ir al punto A, al punto B, a punto C y terminar de regreso al inicio, porque ahí siempre estuvo lo que el héroe necesitaba. La fórmula de siempre que data desde los años de los primeros relatos de las culturas antiguas. Podría decirse que carece de originalidad, pero prefiero verla como un homenaje a este tipo de historias porque desde que te lo plantea nos ofrece un tipo de relato antiguo. Solo escuchen cómo empieza. Si divagan, si desvían la mirada, si olvidan el mínimo fragmento de lo que les diga, aunque sea un instante, nuestro héroe con certeza perecerá. ¿Y cómo termina? Fin. Su inicio nos plantea un relato similar a un cuento, una anécdota o leyenda que pasa de generación en generación para perdurar durante años. Esto es reforzado por varios elementos que acompañan la historia, que son las deidades que forman parte del elenco de la cinta, inspirados principalmente en el folclore japonés. El mono obviamente hace referencia a Son Wukong. Ahora sabes por qué. Eras un amuleto de madera. Eras de este tamaño. Le decía al amuleto, señor... Sí. Si hubiera estado viva en ese momento me habría parecido insultante. Obviamente no podía faltar. O el típico escarabajo rinoceronte japonés también está presente. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. Si yo soy escarabajo y tú eres simio, ¿por qué no se llama niño? Y por supuesto una deidad que simboliza la luna, como es el abuelo de Kubo. Además, la atención al detalle para representar la cultura japonesa tiene su resultado gratificante para una mejor inmersión. Cosas tan simples como una danza típica está documentada al milímetro y el festival Ubon es sumamente fiel al original, tanto en el mensaje como en la estética. El Festival Ubon normalmente es una tradición semi-religiosa que honra a los espíritus de los antepasados fallecidos. Esta costumbre de origen budista ha acabado convirtiéndose en parte de la cultura japonesa, no solo en el aspecto religioso y cultural, sino también como una ocasión de interacción social con la comunidad. Viene siendo celebrada desde hace 500 años y tradicionalmente incluye danzas y bailes como el Bon Odari o festivales como el Gonsai no Okuribi. Según dice la leyenda, el Obon se origina en la historia de Maha Maudgalayayana, un discípulo de Buda Gautama.
que empleó sus poderes sobrenaturales para intentar contactar con su madre fallecida. Descubrió que ésta había caído en el reino de los fantasmas hambrientos y padecía sufrimiento. Sumamente inquieto, se dirigió a Buda y le preguntó cómo podía liberar a su madre de ese reino. Este le dio instrucciones para hacer ofrendas el día 15 del séptimo mes. El discípulo lo hizo y por tanto pudo ver a su madre. También comenzó a ver la verdadera naturaleza de su desinterés pasado y los muchos sacrificios que había hecho por él. Feliz por la libertad de su madre y agradecido por su bondad, ambos bailaron con entusiasmo. De esta danza de alegría vendría el Bon Odori, una festividad en que los antepasados y sus sacrificios son recordados y apreciados. Dado que el Bon transcurre en el calor del verano, los participantes tradicionalmente llevan un yukata o kimonos de algodón ligero. Numerosas celebraciones de Obon incluyen un gran carnaval con desfiles, juegos y comida típica veraniega como la sandía. Si ya vieron la película, esta tradición es de hecho un complemento que se amolda de maravilla al mensaje principal de la obra, el cual nos habla sobre los lazos familiares que nos unen y la relación con nuestros seres queridos, incluso pese a su partida. Como diría Cancerbero, no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Y por supuesto, aquello que nos hace humano también es pieza fundamental en la historia, nuestra capacidad de empatía y ver el lado más bello del mundo apoyado en lo puro del ser, contrastando con deidades que carecen de la noción de humanidad, pero a pesar de ello tienen la habilidad de adquirir eso, como se demostró con la madre de Kubo y por supuesto en el clímax de la historia. En resumidas cuentas, el apartado argumental es una de las cosas más sencillas que tiene la película, pero eso no es necesariamente malo porque su intención comunicativa resulta bien llevada para un final enternecedor y con un mensaje humano y razonable. Ahora, siguiendo con otro apartado, la música ambienta de manera excelente la Japón antigua y en concreto el uso del shamisen, instrumento musical típico de las melodías niponas, repletas de la tradición del país, adereza muy bien con una composición orquestal con más instrumentos que complementan la composición, obteniendo un resultado que mezcla influencias occidentales y orientales. Nuevamente el trabajo de investigación sale a relucir. Representar de manera fiel las composiciones y que suenen tan bien resulta una hazaña a considerar. Además de esto, adaptaron While My Guitar Gently Weeps de los Beatles como uno de los temas centrales, y debo decir que es una interpretación soberbia, con una transformación amoldada perfectamente a la estética de la película. Una enorme pena que sea relegada a los créditos. Hubiera tenido la oportunidad de brillar en ciertos momentos, pero tal vez iba a desentonar un poco la aparición de la canción, así que es una decisión que entiendo, pero me apena un poco. Entonces, así van las puntuaciones: premisa regular pero cumplidora, música buena, y rematamos con, como no podía ser de otra forma, la animación. Empecemos con lo básico. El stop motion no es fácil, eso es evidente. Esta película tardó 5 años en producirse, es media década prácticamente, y debo decir que se nota este tiempo en el resultado final. Lo más importante que tiene es su apartado visual, ya que logra integrar de manera orgánica la animación stop motion y la digital. Está tan bien integrada que cuesta creer que algo como el esqueleto gigante sea stop motion, o que algunos personajes de fondo sean por computadora. Obviamente toda la película recibió una capa de retoque en cuanto a efectos especiales para pulir al máximo su calidad.
Hay momentos clave que serían impensables de realizar con pura animación por fotogramas. Cosas como la lluvia y el mar o las grullas de origami volando serían impensables de realizar en un tiempo tan medido, a pesar de que se tomaron sus añitos para hacerlo. Aún así, al mantener una estética de diseño acorde con el largometraje, el resultado es orgánico. Los elementos creados mediante ordenador tienen detrás cosas que encajan bien con el resto de la creación que se usaron dentro de la producción. Por más sutil que parezca esto, hay que recordar que los pequeños detalles son los que suman puntos. Y hablando de puntos, hablemos de puntos de costura. Bennett, sal de este cuerpo, que estoy bien pasado de verga y traigo tu talento. Es raro decir esto en una animación, pero el vestuario encabezado por Deborah Cook, inspirado en las vestimentas clásicas de la cultura japonesa y los diseños de Issei Miyake, son excepcionales. Además de que lograron replicar una especie de tela que está hecha de forma tal que se pudiera manipular al antojo de los animadores sin que se deje de ver creíble. Cada componente está cuidado al milímetro, desde los pequeños, como pueden ser zapatos, hasta los más grandes, como son los monstruos. A propósito de este último trabajo, los detalles detrás de las criaturas que nos presenta esta cinta es de locos. El esqueleto gigante siendo el muñeco más grande alguna vez hecho en una película de stop motion, la bestia de varios ojos hecha en casi 3 metros y como si de un animatrónico se tratase, sin olvidar esa estética hecha a mano utilizando algunos efectos prácticos y materiales que nunca te hubieras esperado ver. El último es uno de los que mayor trabajo de postproducción tuvo, pero eso no quiere decir que su labor detrás durante la captura de movimiento no hubiera sido poca. Muchas veces la animación del estudio es la que le otorga un sello característico en la textura y movimiento de los personajes, y eso es lo que consagra su labor como excepcional. En conclusión, fue un trabajo soberbio, pulido lo mejor que se pudo, regalándonos en todos los aspectos un espectáculo audiovisual que roza en la perfección, que solo es interrumpido por una historia simple, más no mala, pero sobre todo cumplidora. Así que el video acaba por aquí. Si les gustó, ya saben qué pueden hacer. Pásense por mi Twitch, por mi Facebook, por mi Twitter, por YouTube obviamente, y suscríbanse a este bonito canal. Así que ya saben lo que viene. La votación del siguiente video que estará apareciendo justo en este momento, y las votaciones estarán en casi todas mis redes sociales, así que vayan a echarles un ojo. En otro punto, pues ya saben, gracias por llegar hasta el final y recuerden que su corazón sirva de guía.